comenzar a grabar. Entonces, claro, hay que terminar, pues, como quien dice el núcleo, el 31 de julio, ¿sí? Para pasar nota el 1 de agosto. ¿Por qué? Bueno, porque va a comenzar la nueva reforma curricular y, por supuesto, la universidad tiene que hacer unos cambios de índole administrativo, ¿sí? Cambios muy profundos, porque saben que, bueno, toda la infraestructura, pues, cambia, los materiales ABA cambian, sí, o sea, hay una cantidad de cosas que van a cambiar y bueno, y por supuesto, digamos que es clave, digamos, hacer un corte entre julio y agosto, ¿sí? Entonces, digamos, esa es la razón, por lo menos que nos han comentado, del por qué el final tenemos que hacerlo a más tardar el 31 de julio, ¿ok? 31 de julio. Sí, no, ahí están las fechas ahí desde el primer día, están ahí las fechas y sí, en efecto, como verán, pues cae bastante atravesado. Sí, Eh, siempre un poquito. sí, Pero, bastante. profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Es que ahorita que está entrando a iCampus en novedades, pues no entendí, pues como en lo de las matrículas, es que solo por esta vez nosotros te matriculamos, no entendí. Ah, bueno, buena pregunta. Sí, porque esa parte de las matrículas, de hecho, se está haciendo otro trabajo, ¿sí? De facturación electrónica, y entonces, claro, tienen que hacer unos enlaces, entre, pues, notas, Sócrates y lo que es la facturación y todo eso, ¿no? Ok. No sé hasta qué punto, digamos, eso de que te van a matricular, digamos, automáticamente, eso no lo sé, no sabría decirte. Yo lo que sé es que hay unos cambios allí fuertes, sobre todo en este mes, bueno, entre julio y agosto, ¿no? O sea, que como quien dice el proceso. Entonces, Ok. nada, allí en ese particular te recomiendo pues que le escribas allí a DIC, a Dirección Integral de la Comunidad, preguntándole eso. Sí, porque pues, es una información como, pues uno queda como, uy. Sí, sí. Lo que sí les comento es que en efecto hay muchos cambios que se van a hacer y van a ser simultáneos, ¿cierto? Muchos cambios simultáneos en entre julio y agosto, que es precisamente el cambio del programa antiguo al programa nuevo, ¿ok? Entonces, y además con la factura electrónica y todo eso. Entonces, sí, hay unos cambios allí, pero como les digo, lo mejor es preguntar, ¿sí? Preguntar desde ya, ¿sí? Todo eso. Bien, fíjense, chicos, les iba a comentar algo. Entonces, como ya vieron que el final está tan atravesado, ¿sí? Si ustedes se fijan las fechas de las videoconferencias, yo lo coloqué desde el primer día, pero igual, ¿no? Igual es bueno aquí recordarlo. Entonces vamos a ver por acá. Aquí están las videoconferencias. Miren que la última videoconferencia la coloqué el día lunes, ¿cierto? Porque, oye, porque claro, porque ya el jueves, pues ya estaremos, o sea, el lunes terminaría el día miércoles, ¿ok? Entonces, en ese punto, fíjense que la séptima videoconferencia es el jueves que viene, ¿no? Pero el jueves que viene, te ponen a ver, es la entrega del trabajo de aplicación. ¿Sí? Entonces, allí yo les propongo cambiar esta fecha de, de la séptima, cambiarla ya sea para el lunes o martes, ¿sí? Eh, la, la octava quedaría el día lunes, pero la séptima cambiarla para el lunes o martes, de tal manera, por lo menos, de darle una orientación a aquellos que todavía tengan dudas del trabajo de aplicación, ¿sí? Entonces, aprovechar el espacio para ese momento. ¿Sí? Porque no hacemos nada, yo haciendo una conferencia el día jueves cuando el jueves es la entrega del trabajo de aplicación. Profe, ¿y si cambiamos la fecha de entrega para el domingo, ya que el martes es el parcial? Extremadamente difícil porque el detalle es que tienen ustedes que saber las notas antes de presentar el final. O sea, si la cambiamos para el domingo, entonces significa que estarían presentando final sin saber la nota del trabajo de aplicación y eso sí es delicado. ¿Ves?
Pues, profe, yo sí estoy de acuerdo con que la última videoconferencia, es decir, la del jueves 25 de julio, se puede hacer el lunes o el martes. Me parece apropiado más que la clase de hoy va a ser para la utilización de la herramienta en Excel. Sí, Eso, cuando vayamos a hacer la aplicación de esa herramienta, el lunes vamos a tener muchas dudas que con la videoconferencia van a ser útiles de acomodar, de rediseñar o de corregir algo que estemos haciendo. sin duda alguna. De hecho, hay unos términos en particular, ¿sí? Que es el valor presente neto, el tasa interna de retorno, que claro, la plantilla te los va a dar, pero la pregunta es qué significa, ¿sí? O sea, cómo se interpreta, y eso es extremadamente importante, digamos, socializarlo, ¿ok? Entonces, sí, por eso es que es necesario hacer este cambio del día jueves, cambiarlo, ¿sí? Para que lo Profe, pero tengan el lunes estaría bien. el lunes, ¿les parece? Yo estaba entre Sí. lunes y martes, yo dije, déjame preguntarles a ellos, a Pues ver yo Profe, prefiero el martes, yo voto por el martes. profe, yo tengo una clase el lunes, entonces no podría el lunes asistir, pues para dejarlo presente, no podría. Ah, listo, entonces el martes, no tengo problema. martes, Y mejor el martes, profe, porfa. listo. Sí, para que nos dé más tiempito como de cacharrearle al Excel este fin de semana. Sí, en el trabajo de aplicación hay un video, ¿sí? Es extremadamente importante que vean el video, ¿sí? Antes de entrar a la plantilla, ¿sí? Por supuesto que ahorita les voy a hablar de la plantilla sin haber visto el video, pero es muy importante que ustedes vean el video primero, ¿sí? Entonces sería el martes 23, creo, ¿no? Profe, qué pena, ¿dónde está el video? Es que tuve que salir un momentico y acabo de llegar. En el trabajo de aplicación. Ya Ah, ahorita lo listo. vamos a ver. Ahorita Ah, cuando bueno. estemos en martes 23, listo. Entonces queda mi diseño de videoconferencia el martes 23, ¿ok? Entonces para que lo tengan allí en cuenta y en la octava el día lunes. Bien, muchachos. Ok, eso es por ese lado, ¿sí? Esta semana, como ya ustedes saben, pues estamos siguiendo la misma estructura. Semana 6, estamos en el tercer objeto de aprendizaje. El tercer objeto de aprendizaje corresponde a la parte de formulación de proyectos, ¿sí? Esta semana, vamos a llamarlo así, o este objeto, es un objeto altamente cualitativo, o sea, pues eh, no veremos fórmulas, ¿ok? Profe, No, qué no pena le trabajaremos. interrumpo. Ah, El sí, martes es 23 sí. y usted lo dejó de 25. No, aquí está, ah, sí, tienes toda la razón, disculpa allí. Pensé, yo había jurado que había puesto el 3. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí. A usted, profe. Bueno, ya ustedes saben, digamos, el objeto de aprendizaje número 3 sí corresponde a la parte de formulación de proyectos. Ahorita vamos a hablar un poquito de este, digamos, de este tópico, ¿ok? Ya vamos a hablar sobre él. Lo único es que sí, claro, es un tema, es un tema altamente cualitativo, ¿ok? O sea que no hay fórmulas, pero en este tema, inclusive aspectos que ya ustedes han estudiado anteriormente, ¿no? A veces de cómo formular un proyecto, la idea, ¿no? El proceso desde la creación de una idea hasta la generación, ¿sí? Hasta una planificación estructurada, ¿sí? Todo eso se habla acá, en esta parte de proyecto. Entonces, invitación, muchachos, es que vean bien lo que es el árbol, ¿sí? Recuerden que aquí está el material ABA y por supuesto el árbol. Véanlo bien, ¿cierto? Sobre todo para el quiz, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar del quiz, ¿ok? Entonces, el quiz, como ya saben, aquí está, exámenes quiz, eh, es el día 19, bueno, desde el día de mañana, ¿cierto? Hasta el 21 de julio. ¿Qué tiene el quiz, muchachos? Tiene 5 problemas, ¿ok? Tiene 5 problemas de tabla de amortización y tabla de acreditación, ¿ok?
Entonces un total de 5. ¿Sí? Este quiz, muchachos, es sin respondos. ¿Ok? Sin respondos. O sea que no le va a pedir cámara, no le va a pedir, digamos, pues absolutamente nada. ¿Cierto? Pero hay un detallito, ¿sí? Que yo se lo comenté el primer día, pero igualito, pues aquí tengo que volverlo a repetir. Este quiz, debido a que no tiene respondos, ¿eh? El porqué de no tener respondos es porque tenemos que usar Excel, ¿sí? Hay que usar la función buscar objetivo, ¿cierto? Para poder resolver los problemas. Debido a eso, para poder usar la función buscar objetivo, el Excel de respondos no nos sirve, ¿ok? Como no nos sirve, entonces no podemos habilitar respondos. Tiene que ser sin respondos. Por un lado, bien, porque no está la cámara y todo eso. Por otro lado, digamos, como es sin respondos, no va a existir la opción de regresarse en las preguntas. Eso significa que la pregunta aparece, uno tiene que, bueno, trabajar, ver la solución y avanzar. Y cuando avances, no vas a poder regresarte. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta. Eso es muy importante. Yo sé que a muchos les molesta, a muchos les dicen, oye, ¿cómo es posible? Pero pues lamentablemente, digamos, cuando no se hace así, digamos, está la opción bueno, de que pueda existir algún fraude, sobre todo en esta parte cuando no está la cámara, ¿no? Entonces, cuando no está la cámara, puedes pasar las preguntas, le tomas fotos, lo mandas a otra persona, lo resuelve y de una vez yo nada más coloco la respuesta. Como no hay cámara, pues no es necesario ver ni siquiera que está tomando fotos. ¿Eh? Entonces, esa situación pues, es la que motiva a que los exámenes que no tengan respondos no nos podamos regresar en las preguntas. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. ¿Qué tiene el quiz? El quiz tiene cinco problemas de tabla de amortización y tabla de acreditación. ¿Ok? Recuerden la diferencia. Amortización son deudas que yo contraigo y voy pagando. ¿Sí? Mientras que acreditación son ahorros. ¿Ok? O sea, cuando yo hago un plan de ahorros. ¿Sí? Eso es acreditación. ¿Sí? ¿Qué es lo importante, muchachos? Que ya ustedes saben que existe la tablita, ¿verdad? La tablita que hemos aquí trabajado, saldo inicial, cuota, intereses, ¿sí? Amortización o abono capital y saldo final. Es importante que ustedes tengan ya ese formato allí, a la mano, en Excel, en esa computadora donde vayan a hacer el examen, ¿sí? Al ustedes tener el formato, pues cuando aparezca el problema, ya ustedes, listo, agarran, empiezan a trabajar con ese mismo formatito, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Asimismo, el examen tiene 5 preguntas de formulación de proyectos, ¿sí? 5 preguntas, vamos a decirle teóricas, pero en realidad no se les va a preguntar ningún concepto, ¿sí? Son simplemente situaciones, ¿no? Situaciones polémicas en donde pues usted tendría que responder, oye, ¿cuál? ¿Qué tengo que responder aquí? ¿Sí? Entonces, por Profe, ejemplo, perdón, sí, no, sí, le iba a preguntar si nos podía regalar un ejemplo para tener más o menos una idea. sí, yo lo que voy a hacer, Laura, es, voy a crear como un quiz de pruebas, ¿ok? Voy a crear un quiz de pruebas de esas preguntas, ¿cierto? Voy a seleccionar como unas 2 preguntas, unas 3, y entonces se las mando un quizecito para que vean el ejemplo de esas preguntas, ¿ok? Eh, las preguntas, por supuesto, no tienen el mismo valor que los ejercicios, ¿sí? Porque, digamos, pues son preguntas teóricas, porque el ejercicio es mucho más laborioso. Entonces, la pregunta vale 0.2 y los ejercicios valen 0.8, ¿ok? Eh, entonces, para que allí lo tengan en cuenta. Son situaciones, ¿sí? No, son situaciones, por ejemplo, eh, tal persona quiere montar una arepera, entonces el alcance, ¿cómo sería? ¿No? O sea, como que el alcance del proyecto, entonces te dan opciones, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, esta es la opción que mejor se asemeja al alcance del proyecto, ¿sí?
Entonces, digamos, son situaciones para seleccionar. No es que le van a preguntar, defina, alcance el proyecto. No, eso no va a aparecer. ¿Ok? Entonces, pero sí es importante saber, digamos, Profe, ¿y cuánto tiempo vamos a tener para presentar el quiz? es 100 minutos. 100 minutos sería pues una hora, un poco más de hora y media. ¿Sí? Una pregunta. Los ejercicios hay que poner, digamos, como en los parciales, poner el resultado y ya, o hay que hacer otro tipo de Sí, bueno, hay preguntas de selección, ¿sí? Y hay preguntas donde hay que escribir el número. Sí, igualito. Seguimos con resultados. la Ah, misma perfecto. estructura, sí. Listo, profe. Ok. Así es. ¿Alguna otra inquietud? Entonces, tranquilos, yo les mando, de ser posible esta noche, sí, voy a tratar de que sea esta noche, un pequeño cuisecito así, lo voy a poner acá, ¿sí? Como un cuisecito de prueba de formulación de proyectos, ¿ok? Para que lo tengan allí a la mano, pues el que lo quiera hacer, ¿no? Bien. Bueno, también les recuerdo que está la monitoría, ¿cierto? La monitoría pues sigue siendo el día sábado. Y bueno, claro que tenemos el quiz desde el viernes, pero como quien dice, aquellos que quieran repasar antes del quiz, pues tienen la oportunidad ahí de la monitoría. Eh, ok, eso es con respecto al quiz. Ok, ahora vamos respecto al trabajo de aplicación. Entonces aquí vámonos, trabajo de aplicación. Bien, en el trabajo de aplicación, muchachos, vean los archivos, ¿sí? Son varios archivos, como les estaba diciendo, ¿ok? Hasta ahora, ustedes han visto, o por lo menos aquí hemos socializado, solamente este, ¿sí? Este en particular, ¿ok? Ahora bien, hay otros adicional a este, ¿sí? Está la plantilla de Excel, ¿sí? Que ya la vamos a ver. Está el video, ¿sí? Y la cartilla de la plantilla, ¿ok? Entonces, extremadamente importante, primero, pues que vean vamos a descargarlos todos para que lo vean de una vez. Bueno, esto tardará un poquito mientras el video descarga, pero bueno. Igual mientras tanto vamos a ver esto. Esta es la plantilla, muchachos, ¿sí? De Excel. Y, perdón, esta es la plantilla. Y aquí dice una cartilla, es un poco, pues, un poco larga, ¿no? Digamos, sobre lo que tú debes tener en cuenta al momento de generar un plan de negocio o plantear un plan de negocio, ¿sí? Esta cartilla es amplia, pues el que le quiera leer completa, ¿sí? Pero hay aspectos en la cartilla, ¿sí? Que nos pueden ayudar para cuando tengan dudas de la plantilla, ¿ok? Asimismo, pues por supuesto la recomendación es que vean este video, ¿sí? En este video en particular, ¿no? Claro, le va a hablar, son 30 minutos, le habla sobre la cartilla y todo esto, ¿sí? Pero esta parte es la más importante, ¿sí? Esta parte es la más importante porque ahí empieza a decirle campo por campo, ¿ok? Lo que significa cada una de las cosas, ¿ok? Entonces, esta parte muy importante que pues hace referencia a lo que sería la plantilla, ¿ok? Entonces ya saben, importante ver el video. Ahora bien, veamos el trabajo de aplicación. Ya ustedes conocen el trabajo, ¿sí? Entonces, ya lo que es la parte de introducción, descripción de la empresa, formulación del problema, objetivo, justificación, ya eso lo deben tener ya listo, ¿sí? Al día de hoy, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos? Que es lo que yo quiero que ustedes observen.
en este caso. Cuando tú montas un proyecto, ¿sí? Todo el proyecto, ¿sí? Es un flujo, ¿ok? ¿Un flujo de qué? Un flujo de actividades, ¿sí? Actividades que tienen que realizarse en sincronía, ¿ok? Entonces, cuando vas a crear el proyecto de inversión, ¿sí? Aquí en este punto es donde tú estableces un componente, digamos, de tipo estructural, ¿ok? Ya donde dices, bueno, cómo va a ser el proyecto, qué es lo que debo hacer. Algunos colocan flujogramas de proceso, otros colocan, digamos, pues diagramas de Gantt, o sea, o cosas, pues donde se vean las actividades. Otros simplemente describen, digamos, pues no hay ningún problema. Lo que sí es cierto es que es necesario plantear aquí cómo es el proyecto, porque no es solamente, ay, yo quiero montar una tienda y ya la monto y ya. No, señor. ¿Ok? Tiene que existir una serie de procesos, una serie de pasos, ¿sí? Para lograr hacer esa parte. Cuando montas el proyecto, ¿sí? Digamos, bajo la formalidad administrativa, ¿no? Tú deberías contemplar estudios de mercado, estudios técnicos, estudios organizacionales, ¿sí? Sin embargo, vamos a ser realistas, ¿sí? Aquí estamos en finanzas y digamos a mí me gusta ser muy realista, ¿no? Y vamos a ser realistas que muchos no hacen eso, ¿ok? Y cuando, y cuando yo digo que no lo hacen, ¿no? Es porque muchos dicen, eso vale mucha plata, ¿sí? Pero aquí yo les digo a ustedes lo siguiente, cuando tú vas a montar algo, cuando hablamos de un estudio de mercado, no necesariamente es que tengas que ir a una compañía especializada en estudios de mercado y que me haga un estudio de mercado. ¿Eh? Eso no necesariamente es así. Cuando tú armas un proyecto pequeño, ¿sí? Dícese una microempresa, ¿sí? Dícese una mini empresa, ¿ok? Que va desde una tiendita, o puede ser hasta, digamos, bueno, una bodega, ¿no? En ese proceso, tú puedes hacer el mismo estudio de mercado, ¿sí? Tú puedes hacerlo de una manera informal, pero funcional, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estudio de mercado, estudios técnicos, organizacionales, no necesariamente es, ay, sí, como que yo voy a montar una tienda, yo voy a vender pijamas, por así decirlo. Entonces, ah, sí, yo voy a mandar a hacer un estudio de mercado, un estudio técnico. Eso nada más lo cree el de la universidad, porque en realidad eso no es así. ¿Eh? Y allí yo les digo que eso es una verdad a medias, ¿no? Yo puedo hacer un estudio de mercado, yo puedo hacer un estudio técnico, no con la rigurosidad de una empresa, ¿sí? Pero es que la puedo hacer adaptada a mi tamaño, al tamaño de mi proyecto, ¿ok? Entonces, lo que quiero con este punto es invitarlos a ustedes a que concienticen de que no siempre estas cosas, ¿no? Denominadas así, ¿no? Estudios de mercado, estudios técnicos, estudios organizacionales, no necesariamente tienen que ser cosas muy grandes, muy amplias, de outsourcing, de externos que me lo hagan. Hay veces que yo agarro, me voy, yo quiero montar una tienda en la 76, bueno, déjame irme a la 76 y entonces empiezo a ver, mira, aquí hay unas tiendas, déjame ver los precios. Y esto es un estudio de mercado, disculpe, ¿eh? Entonces, esa es la parte, digamos, importante, ¿no? O sea, sobre todo en esta sección. Luego viene la parte de los supuestos empresariales. Chicos, importantísimo. Estos supuestos empresariales son clave, clave fundamental en el proyecto, ¿sí? En todo proyecto de comercialización. Recuerden que usted está planteando un proyecto para vender algo, ¿sí? Ya sea productos o sea servicios, ¿sí? Como les dije desde el primer día, mi invitación es para que de verdad hagan el trabajo de aplicación sobre algo que usted de verdad quiera llevar a cabo, ¿sí? No lo haga con cualquier cosa de, bueno, para salir del paso, no lo haga. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un estudio, pues, o sea, digamos, todo un planteamiento del proyecto, que es lo que normalmente debe hacerse cada vez que tú vas a montar una empresa, ¿sí? Y nuevamente, cuando yo digo empresa, estoy hablando desde digamos, un puestico pequeñito
hasta una empresa pues mediana, ¿ok? Entonces, todo debe tener esos procesos. Lo que pasa es que, claro, aquí lo estamos viendo, digamos, de forma bastante sintetizada. Entonces, los supuestos empresariales son extremadamente importantes. ¿Por qué? Los supuestos es lo que tú, como inversionista, ¿sí? Tú, como dueño, crees que va a pasar, ¿sí? Y tú estás seguro que va a pasar. Por algo te está llamando la atención ese proyecto, ¿sí? Por algo te está llamando la atención, oye, montar eso, invertir eso, ¿sí? Entonces, esos supuestos es bueno escribirlo para que usted mismo se autoevalúe y diga, oye, de verdad que yo estoy seguro de eso. Entonces, les doy un ejemplo. Ay, voy a montar una tienda de venta de pijamas. Muy bien, vamos a montar la empresa de venta de pijamas. Entonces, bueno, yo la voy a montar en este centro comercial. Y mira, esto va a ser buenísimo porque aquí me van a entrar mínimo 50 personas al día. Eso es un supuesto. Y de esas personas que entran, no, seguro que me van a comprar mínimo 10 personas diarias. Eso es un supuesto, ¿sí? Y seguro que yo voy a vender, al menos yo debo vender tantos millones de pesos cada día. Eso es un supuesto, ¿sí? Entonces, no, y además la gente está pidiendo eso. Y yo estoy seguro que comenzaré pequeño el primer año, pero después voy a crecer en 30%, voy a crecer en 40%. Eso es un supuesto, ¿sí? Entonces, lo que quiero que ustedes vean, muchachos, es que no es que esté malo hacer supuestos, es que hay que escribirlo, hay que formalizar los supuestos, sobre todo cuando la gente se cree segura de las cosas, ¿no? Esa parte, como les digo, es muy importante porque, tal cual, en Colombia, casi el 80% de los microempresarios, de gente emprendedora, cierra en menos de 2 años. Y eso tiene una razón de ser. ¿Ok? O sea, hay veces, claro, los primeros años, los primeros 2 años, con todo el impulso, con todas las ganas, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿esos supuestos que tú estableciste son reales? ¿Sí? ¿De verdad se está cumpliendo lo que tú pensaste que iba a cumplirse? Entonces, esas son cosas que uno tiene que preguntarse, ¿ok? Porque siempre van a existir riesgos, siempre. Esto es algo que lo hemos conversado, ¿sí? Y aquí, en este momento, lo ratifico. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre montar un negocio o jugar baloto? ¿Mm? O montar un negocio o invertir en acciones. Al final, todo es un riesgo, muchachos, todo. ¿Ok? Y montar un negocio ¿eh? No se escapa del riesgo. ¿Ok? Riesgo hay en todas partes. ¿Ok? Y eso es extremadamente importante que ustedes lo concienticen. ¿Sí? En estos momentos, muchachos, es que es donde, digamos, siempre me dicen, no, oiga, profe, pero si es por usted no montamos nada. ¿Eh? O sea, porque usted es muy pesimista. Yo le digo, no, yo no es que sea pesimista, ¿no? Es que es súper importante que todo dueño, ¿sí? Todo emprendedor conozca, ¿sí? Conozca los supuestos que está planteando y los riesgos a los cuales se está enfrentando, ¿sí? Y ya, que tú los conoces, ¿eh? Ya de parte tuya, listo, ya tú los conoces, perfecto, ¿no? Entonces, puedes seguir adelante o puedes evaluar opciones para reducir esos riesgos, ¿sí? Pero los riesgos, muchachos, siempre van a existir, siempre, ¿ok? Y esos riesgos es bueno identificarlos, ¿no? Y explicarlos, ¿sí? Ay, yo voy a montar esta tienda porque resulta que el proveedor es muy amigo mío, ¿no? Y ese proveedor me va a dar unos precios buenísimos y ta, 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 ta. Ah, muy bien, muy bien. Y si el proveedor desaparece o el proveedor quiebra, no, pero eso no va a pasar, ¿cómo se te ocurre? Oye, piensa bien. No, no, eso ya es un riesgo, ¿sí? Entonces lo que te estoy diciendo es contempla el riesgo. Nadie está diciendo que va a pasar, ¿ok? Es simplemente contemplarlo, ¿ok? Entonces,
Ay, yo, no, yo voy a montar un restaurante y yo le voy a comprar las frutas a unos agricultores, ¿sí? Pero resulta que en medio está la Bogotá Villavicencio, ¿ve? O sea, los productos van de aquí para acá y tienen que atravesar la Bogotá Villavicencio. Entonces yo dije, ah, bueno, pero entonces, cuando hay un derrumbe, ¿qué pasa? Oiga, pero no sea pesimista. No, 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 es que no es ser pesimista, es que eso es un riesgo, ¿sí? Entonces usted tiene que contemplar ese riesgo, ¿ok? Entonces, como les digo, esta parte es clave cuando tú vas a montar proyectos, ¿ok? Son supuestos, son riesgos que todo inversionista debe estar claro al momento de hacerlo, ¿sí? Y quiero cerrar, por lo menos hoy, ¿ok? Con la estructura de costos, ¿no? Y ahorita de esto de la estructura financiera vamos a hablar de la plantilla, ¿ok? Pero la estructura de costos. La estructura de costos es muy importante por lo siguiente. Si usted se acuerda del núcleo de matemáticas, ¿ok? Si usted cursó matemáticas, sabe que hay un fruto en matemáticas en donde le ponen unas recetas, ¿no? Y entonces usted tiene que ver los ingredientes, ¿sí? Para elaborar el plato, ¿sí? O la receta, ¿no? Y esos ingredientes pues van sumando tan, 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 y al final tú obtienes el costo, lo que te cuesta a ti por ingredientes para hacer ese plato de comida. Entonces, en este caso, cuando hablamos de estructura de costo, es algo similar. El producto que usted vaya a ofrecer, ¿sí? Va a tener unos ingredientes, va a tener unos componentes, va a tener una mano de obra, va a tener algo, ¿sí? Para poder hacer ese producto que usted va a vender, ¿sí? Entonces, la idea es que usted contemple, ¿sí? Todos esos ingredientes, componentes, todo eso, y los sume, ¿ve? Para saber, oye, cuánto es el costo por producto, ¿sí? Por producto, ¿ok? Entonces, eso es extremadamente importante, ¿no? Ay, profe, ¿y qué pasa si yo, porque yo le compro a un tercero, ¿ve? Y yo después se lo mando a otra persona, esa es mi labor. O sea que yo, pues mi costo es lo que yo le compro al proveedor. Entonces yo le digo, bueno, sí, es verdad, tu costo es lo que le compra al proveedor. ¿Y tú no le pones una etiqueta? ¿O no le pones una bolsita? Ah, bueno, sí, yo le pongo una bolsita. Eso es un costo adicional, ¿sí? Y ese costo tiene que contemplar, ¿ok? Profe, Porque, ahí me surge una duda. sí, En cuanto al costo del producto, bueno, yo seguí matemáticas con usted la vez pasada. Es como desglosar los costos, por decir, del local, del material, de la papelería, de los empleados, y simplemente sumarlos, o sea, no hay que sacarle un cálculo especial. simplemente sumarlo, pero recuerda, la idea es tener el costo unitario, ¿sí? El costo unitario. Porque, por ejemplo, tú Ah, no vas a listo. contratar a una persona para hacer un producto, ¿sí? O sea, te vas a tener una persona que tú dices, bueno, esta persona me debe sacar tantos productos, ¿sí? Y estos ingredientes, por ejemplo, oye, un metro de tela me sirve para sacar tantas camisetas, ¿sí? Entonces, claro, tienes el costo para sacar tantas, pero ahí tú al dividir vas a tener esa fracción, ¿sí? Como esos pesos, ¿sí? Que corresponde a un producto. Listo, profe, gracias. Bien. Aprovecho, digamos, el aporte de Laura para comentar lo siguiente. En esta sección de costos es extremadamente importante, muchachos, que usted identifique la diferencia entre costos y gastos, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Se supone que esto lo vieron en contabilidad, pero igual, ¿no? Costos es todo egreso, ¿sí? Asociado directamente a la fabricación del producto o servicio. Mientras que los gastos son egresos también, pero están asociados a lo que sería eh, la empresa, ¿ok? La empresa, o sea, no va directo al producto. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar? A que, por ejemplo, usted necesita la tienda de venta. Pues claro, oye, porque si no tengo la tienda, ¿cómo vendo? Entonces, bueno, entonces eso es un costo fijo,
¿sí? Pero usted necesita una oficina administrativa. Bueno, pues no va directamente al producto, sino que eso es la empresa como tal, ¿no? Entonces, entonces eso es un gasto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante segmentarlo porque, y aquí viene, digamos, cosas que no le gustan a muchos, digamos, en este momento, y es que los administradores, toda el área administrativa, no son costos, sino gastos, ¿sí? Entonces, claro, todo lo que es la parte administrativa es gasto. Entonces, claro, mucha gente, y se lo digo porque siempre las empresas cuando les va mal financieramente, inmediatamente lo que dicen es, hay que reducir gastos. ¿Eh? Y resulta que el área administrativa es gastos. ¿Ok? Entonces, no vayan a creer, ¿sí?, que gastos es malo, ¿no? No, porque o sea, son salidas de dinero, pero son necesarias, porque si no, no lo hicieras. ¿Ok? O sea, es obvio que los gastos son necesarios, ¿no? Lo que pasa es que no está directamente asociada al producto, ¿sí? Entonces, eso parece tonto, pero no lo es. Es extremadamente importante, ¿sí? Profe, en ese Diga, orden de ideas, o sea, que un gasto puede ser la nómina de los empleados. depende, ¿eh? Depende, Laura. Porque fíjate, si los empleados están asociados directamente con la fabricación, entonces es un costo. Pero si son empleados de índole administrativo, ¿sí?, de soporte, entonces es un gasto. ¿Ves? Entonces, Ah, listo. en pocas palabras, imagínense una planta, entonces tú dices, los obreros son costos. ¿Ves? Porque son los que trabajan la maquinaria, los que trabajan, oye, la cortadora, los que trabajan, son costos. Porque sin ellos no generas el producto, entonces baila, ¿sí? Pero ya la parte administrativa, secretarias, administradores, asistentes, contadores, o sea, todo eso, gasto, ¿ok? Bien, entonces muy importante que identifiquen esos costos, pues ya ustedes saben que existen costos fijos, costos variables, ¿no? Los costos fijos, muchachos, se presentan siempre así no vendas nada, ¿sí? Así no vendas nada, los costos fijos deben existir. Mientras que los costos variables van directamente asociados con el producto. Por ejemplo, la tela, ¿no? Pues, si produzco más, pues necesitaré más tela, obviamente. Entonces ya es un costo variable, ¿sí? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Que si el salario de los empleados, depende. ¿Sí? Yo necesito un administrador para que me coordine. Gasto. Yo necesito un cortador, ¿no? Que se encargue, pues, en este caso de la fabricación, pues, de cortar las telas. Costo, ¿no? Pero ese fabricador es fijo, ¿sí? O sea, es un empleado mío fijo, entonces va en costo fijo. No, pero es que este fabricador o digamos, el que me corta la tela, yo lo contrato solamente cuando tengo mucha producción, ¿ves? Entonces, eso es variable. ¿Ok? Entonces, eso es importante, digamos, que lo vayan identificando. Por eso es que no es fácil, ¿sí? Y bueno, los que están estudiando contabilidad, pues ya lo saben, no es sencillo saber a veces dónde van las cuentas, ¿sí? O sea, eso es inclusive hasta un arte, ¿no? O sea, entonces, eso depende de cada empresa. ¿Ok? Por eso es que es muy importante que ustedes en su negocio ya se vayan mentalizando en el suyo particular como es, ¿no? Hay situaciones hasta extremas. Por ejemplo, no, profe, yo voy a montar una compañía de asesorías, ¿sí? Voy a brindar asesorías a empresas. Entonces yo le digo, bueno, bien, ¿ves? Pero entonces tú necesitas a unos asesores, ¿cierto? Asesores son administrativos, ¿sí? Bueno, sí, sí, eso va en gasto. No, porque si tu compañía se dedica a las asesorías, tú necesitas al profesional de asesoría para llevar a cabo el servicio, si no, no puedes llevar a cabo el servicio. Entonces, ya esos salarios de esos asesores se convierten en costos, ¿ves? Más no en gastos, ¿ok? Entonces, esa es un poco, digamos, la relación y un poco la idea que ustedes concienticen, ¿no? Sobre todo en esta sección, ¿sí? De estructura de costos, ¿ok? Muy bien. Profe,
Dígame. Yo tengo una preguntita. En la estructura de gastos, específicamente, eh, Fabián Santiago y yo vamos a hacer es un centro estética y vamos a definirlos por tres subprocesos, es decir, todo lo que es tocador, que es arreglo, todo lo que tiene que ver con el cabello, spa de manos y spa corporal que aplica depilación y masaje, ¿cierto? Lo vamos a hacer así de forma general, pero queremos saber si entonces en ese orden de ideas podemos escoger tres servicios específicos para hacer el desglose minucioso, porque es que si se lo hacemos a todos los servicios que vamos a prestar, se nos volvería muy, Sí, muy muy largo. largo. Sí, muy largo. Uh-huh. Entonces queríamos ver si es posible manejarlos como los costos en subprocesos de forma más macro y especificarnos solo en tres servicios. Y seríamos variados, uno de tocador, otro de manos y otro de spa. Perfecto, sí, sí se puede. Sí se puede. Y te voy a comentar algo, Joshua. Cuando son servicios, ¿sí? Es muy importante concientizar, ¿no? Cuando hagan la estimación, porque hay que estimar, pues, cuántos ingresos, ¿cierto? Piensan ustedes que van a tener, ¿no? Las unidades, ya vamos a hablar ahorita de eso. Entonces es muy importante que ustedes piensen cuántos clientes vas a recibir, ¿sí? Y cómo vas a facturar ese servicio, ¿sí? Porque claro, uno dice, bueno, es para de mano, pero ya va. Pero la pregunta es, ¿qué digamos, garantiza esa facturación que me vayas a hacer? ¿Sí? Porque al final, recuerden que todo eso debe derivar en una factura, o sea, debe derivar en un precio, ¿sí? Y tú vas a prometer una serie de aspectos de servicio, ¿no? Que vas a ofrecer, ¿no? Según ese precio. Entonces, eso es extremadamente importante que quede muy, muy claro, ¿sí? Profe, bueno, pues como dice yo ya hice básicamente como un proceso de costos, pues un presupuesto de costos estimado de enero a junio, en el cual ponía los tres servicios que ella dice, tocador, spa y corporal. Entonces en cada uno saqué un punto de equilibrio. Cuando le muestra el trabajo, entonces va a decir, mire, para tocador tengo que hacer 150 servicios, cada uno vale 100.000 pesos, un ejemplo. Entonces tengo que hacer al mes 100 servicios para que tenga un punto de equilibrio, Ok, para que va a cubrir mis costos fijos y mis gastos fijos, pues los cubrir con el tocador. Con la de corporal tengo que hacer 50 servicios que valen 50.000 pesos, entonces tengo que hacer 50 servicios para poder cumplir. Entonces yo lo hice mes a mes, de enero a junio, como un presupuesto para poder encontrar pues, el punto de equilibrio en cada mes y saber cuántos servicios tengo que hacer en cada mes. ok. ¿Así está bien? Ok, bien. Pero cuando hablas de punto de equilibrio, Fabián, ¿en qué sentido? A ver. En cuántos servicios de cada producto que estamos vendiendo, en el tocador, tengo que vender, bueno, tengo que hacer para poder tener un margen cero, es decir, para que no tenga pérdidas con los costos y gastos fijos que tengo ya para cubrir. Lo que pasa es Entonces que, encontré, fíjate algo, que eso fue un poquito lo del debate, ¿no? Lo del debate que se hizo con lo del punto de equilibrio, ¿no? En el artículo de Harvard. El punto de equilibrio, digamos, no es un punto fijo, ¿sí? A veces nosotros queremos saber, ¿no? Y colocar, inclusive, ¿no? Cuánta cantidad tengo yo que vender para lograr ese equilibrio entre ingresos y egresos. Pero resulta que eso no es así, ¿eh? Porque los clientes pues no van a ir a ti solamente porque, ay, sí, por el punto de equilibrio, ¿no? En realidad no. O sea, por eso es que la estimación de cuántos clientes van, cuánto vas a facturar, ¿sí? No debe depender como tal de los costos, sino más bien de otros supuestos, ¿no? O sea, supuesto de, oye, sí, yo tengo un conocido que ha montado eso y le van tantos clientes, pues normalmente ellos facturan tanto, o mira, yo conozco o sea, una competencia pues que está cerca de mi casa y se ve que ellos reciben un promedio de tantas personas diarias. ¿Ve? O sea, hay que basarse en otra información más que los costos, porque yo puedo decir,
No, a mí me tienen que entrar 30 personas. ¿Por qué? Ah, no, porque así logro el punto de equilibrio. Mira, la verdad que en la vida diaria, pues digamos, el cliente no va a ir por tu punto de equilibrio, sino que va a ir por otros factores, ¿sí? Y allí es importante uno como inversionista, ¿sí? Autoevaluarse, ¿cierto? Autoevaluarse y decir, oye, de verdad, esa gente irá. O sea, porque yo estoy colocando que van a ir 50, pero de verdad, ¿eh? Entonces, yo le digo siempre, fíjense, en la plantilla, por ejemplo, ahorita vamos a ver, hay que llenar una serie de campos, ¿no? Y entre ellas, ¿cuántas unidades? ¿No? ¿Cuántas unidades tienes que vender? Entonces, hay muchos que me colocan, no, profe, yo voy a vender 10.000 al año. Entonces yo digo, ah, sí, 10.000. Ah, ok. Entonces yo le digo, ah, mira, 10.000. Ok, bien. Eso significa que si vas a vender 10.000 al año, vas a vender cada mes 830 mensual. ¿Sí? O sea que eso significa que cada día, ¿no? Porque serían 20 días hábiles, estarías vendiendo 41 productos cada día. ¿En verdad eso es así? Entonces ahí dicen, uy, 40 productos diarios. Oye, no. Ah, ok. Entonces, esos son los detalles, digamos, que uno tiene que autoevaluarse, ¿eh? Y no asociarlo a los costos, sino asociarlo a otro ámbito, al ámbito del mercado, ¿sí? Porque yo quisiera vender 10.000, todo el mundo quisiera vender más, ¿sí? Pero cuando empiezas a verlo por mes, por día, tú empiezas a decir, uy, como que no, o sea, ¿cómo voy yo a vender eso? Si apenas estoy abriendo, y la gente no me conoce, ¿sí? Entonces, esas cosas es importante, digamos, autoevaluarse. ¿Ok? Chicos, yo, mira, eh, de hecho, bueno, les adelanto, ¿no? Eh, yo voy a ser el coordinador de Prospectiva 2, ¿sí? Y Prospectiva 2 va a tener mucho, digamos, de esta parte de proyectos, ¿cierto? Y claro, más profundo, ya no tanto matemáticas, sino más profundo en la parte de proyectos, ¿sí? Y Y es porque ustedes tienen que salir graduados conociendo de que, oye, todo es muy bonito cuando tú tienes una idea así y quieres montar un negocio, ¿sí? Pero esa belleza tiene que después ser llevada al ámbito numérico, ¿ve? Esa belleza tiene que después, oye, ver si va a dar dinero o no va a dar dinero, porque al final estamos en una escuela de negocio, ¿ok? Entonces, es necesario, digamos, saber y con sustento, ¿no? Si de verdad yo, oye, voy a vender 10.000 al año y voy a soportar vender 40 productos por día, ¿sí? Si eso es algo creíble o no lo es. ¿Ok? Entonces, esos son los aspectos, digamos, fundamentales, sobre todo con este nuevo modelo pedagógico, ¿ok? Esta nueva reforma. Entonces, allí sí les indico, pues, mi recomendación es que vean los costos, los precios, las unidades, ¿sí? No los vean como que hay lo que tengo que vender para poder, para que me pueda dar, ¿sí? No lo vean así, sino que saben que eso es el mercado, ¿sí? Esas son las personas que te visitarían y te comprarían a ti, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay otra cosa importante en el trabajo de aplicación, que ya yo se los dije, pero se lo vuelvo a repetir. No, o sea, si usted hace la plantilla y el proyecto le da pérdida, no vayan a creer que está mal, ¿sí? No vayan a creer que, ay, no, ahora sí el profesor nos va, oye, voy a perder porque no me dio ganancia el negocio. Eso no tiene nada que ver, ¿ok? Nada. ¿Ok? Recuerden que aquí estamos evaluando proyectos y por supuesto que lo mejor es uno darse cuenta que el proyecto no da en papel antes de estar invirtiendo dinero, ¿ok? Entonces, definitivamente es mejor uno darse cuenta, oye, mira, muy bonito el proyecto, pero no, que va, esto no da por ningún lado. Entonces tú dices, bueno, ¿ves? Entonces todo muy bonito, pero resulta que el proyecto financieramente no da.
¿sí? Entonces es mejor darse cuenta en este momento a que tú inviertas un platal, inviertas un tiempo, ¿no? Inviertas unos recursos y después te das cuenta que no. ¿Okay? Entonces, tranquilos, que si les da que el proyecto no es viable, pues excelente, es una conclusión. ¿Sí? La conclusión es que, bueno, determinamos que el proyecto no es viable. Así que, digamos, no hay ningún problema. Bien, chicos. La plantilla, para llenar la plantilla, mi recomendación es que vean el video, ¿cierto? El video. Pero yo solamente voy a hacer énfasis en unas cositas, ¿sí? En unas cositas en particular. Análisis del entorno. Esto es una estimación macroeconómica de Colombia, ¿ok? O sea, cuánto va a ser la inflación para este año, para el año que viene, sí, en los próximos 5 años. ¿Dónde se consigue eso? En Internet. Así de sencillo. ¿Entiende? En Internet usted puede encontrar cuáles son las proyecciones macroeconómicas de Colombia. ¿Ok? Creo que Bancolombia lo hace, también lo hace el Banco de la República, ¿sí? Pero búsquenlo por Internet y eso se consigue. Aquí usted va a colocar los productos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a crear, bueno, son 3 servicios. Recuerden que el trabajo dice mínimo 3, ¿no? Si usted quiere crear más, pues excelente. Entonces usted va a poner aquí el número 3 y aquí va a poner eh, pijama corta, ¿eh? Eh, short y panty, ¿sí? Eso, ¿sí? Ok. Luego aquí viene esta parte muy importante que es lo que yo quiero hacer énfasis hoy. Resulta que las unidades y los precios, ¿no? Van a tener un crecimiento que ustedes deben establecer, ¿sí? O sea, tus unidades, recuerda que tú te vas a establecer unas unidades que tú vas a vender en un año, ¿sí? Aquí está. Aquí tú tienes que decir, mira, ¿cuántas unidades tú crees que vas a vender el primer año? Entonces tú dices, oye, yo creo que en el primer año, pues, es como le decía, no, yo vendo 10.000. Yo sí, pero 10.000 se escucha muy bonito, pero eso sería 40 productos diarios. ¿Eh? Entonces son cosas que uno tiene que pensar. No digamos que aquí tú dices, no, bueno, yo creo que de pijama, pues yo puedo vender 1.500, ¿sí? De short yo puedo vender 2.500 y de panty 600. ¿No? Es aquí donde tú estableces el precio del año. Ay, profe, pero es que yo voy a hacer ofertas y todo eso. Bueno, no hay problema, es el precio promedio, ¿sí? Entonces el precio unitario. Ay, bueno, yo creo que voy a vender, yo diría que voy a vender la pijama como en 12.000 pesos. ¿Sí? El short lo voy a vender como en 8.000, la panty, digamos, en 2.500. Soy una fábrica, así que puedo dar unos precios baratos, bueno, X, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas son las estimaciones, como les digo, que hay que concientizar, ¿no? Según el mercado, para el año de inicio, de arranque, ¿no? Ya después, aquí te va a preguntar lo que sería el crecimiento que tú crees que vas a tener a nivel de unidades y a nivel de precios. ¿Sí? Entonces tú puedes decir, no, bueno, mira, para mí mis unidades van a crecer según el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿No? ¿Qué significa eso? Significa que para mí las unidades van a crecer según el crecimiento de la economía colombiana. ¿Sí? Producto Interno Bruto, PIB, quiere decir el crecimiento de la economía colombiana. Entonces, si yo creo que mis unidades van a crecer según el PIB, yo le pongo acá una X. ¿Eh? Pero vamos a ser realistas que si tú vas a montar un negocio, es porque tú piensas ganarle a la economía colombiana. Tú piensas que tu negocio va a ser mejor que la economía colombiana. ¿Eh? Entonces, cuando es unidades, usualmente tú colocas estrategia. ¿Eh? Y en estrategia eres tú como equipo, que define cómo va a ser el crecimiento a nivel de unidades. Entonces tú dices, ay, no, bueno, yo creo que aquí va a aumentar, no,
Yo creo que aquí va a aumentar un 5%, aquí, bueno, como un 6, un 7, un 8. ¿Eh? Entonces, nuevamente son supuestos, ¿cierto? De lo que tú crees que, oye, que cuando te posiciones en el mercado, entonces vas a poder vender cada vez más, ¿sí? A nivel de unidades. Lo ideal es que esto no es solamente porque tú quieres, sino porque ya tienes un plan, ¿sí? Un plan de mercado asociado, ¿no? Yo voy a comenzar vendiendo en estos clientes, pero yo después voy a conversar con otras personas y yo creo que entonces mis clientes se van a expandir. Entonces, todo eso es parte del plan de negocio, ¿sí? Alguna vez un estudiante me dijo, no, profe, pero eso del plan de negocio, eso es carreta. No, no es carreta, es planificación de lo que tú piensas hacer, ¿sí? A veces cuando tú montas una tienda, tú crees que solamente hay que esperar a que el cliente venga. Eso es una manera muy pasiva y esperar, ¿no? Pero, o sea, ustedes están en una escuela de negocios, se supone que ustedes tienen que buscar opciones, ¿sí? Para ampliar el portafolio, para ampliar la cantidad de clientes, ¿sí? Para identificar clientes potenciales. Entonces, no es solamente esperar y sentarse, o sea, tiene que existir un plan, ¿cierto? Estratégico. ¿Sí? Muy bien. Los precios igual. Los precios pueden hacer crecer con el PIB. O tú puedes decir, no, yo voy a hacer que los precios aumenten según la inflación. ¿Ve? Si se aumenta según la inflación, usted selecciona el IPC, ¿ve? Y le pone una X y ya. Pero si usted quiere, puede establecer una estrategia. Si usted quiere, ¿ok? Tú puedes poner una estrategia de aumento de precio. Entonces tú puedes decir, no, profe, mire, yo voy a comenzar ofreciéndolo barato, ¿cierto? Barato. Pero ya después, entonces, yo le voy a aumentar un 20%, ¿sí? Después le voy a aumentar un 15% y después sí me voy a detener en 5 y en 1. ¿Ves? Eso es una decisión. O si quieres no aumentar nada, ¿sí? Son decisiones, en este caso, del grupo a nivel de estrategias de precio. Ahora bien, ¿qué pasa? Que eso se escucha muy bonito, pero cuando tú aumentas mucho el precio, ¿sí? Entonces viene la pregunta, ya va, tú estás aumentando un 20% y me vas a decir que vas a aumentar las unidades en 5%. ¿Eh? Entonces, esas son las cosas que hay que tenerle cuidado. ¿Eh? Porque claro, si es por aumentar, yo también le pongo aquí 25 y 20, pero eso no es lógico. ¿Cuál es la lógica allí? Estoy aumentando el precio y también voy a aumentar las unidades. Sí, ok. ¿En qué país? Porque ni en Venezuela que consta. ¿Eh? Pero lo que quiero decir es que hay que guardar allí una relación. ¿Ok? O sea, recuerden que si aumentó mucho el precio, entonces mi crecimiento en unidades se va a verse afectada. ¿Ok? Ojo, puede ser justificada, sí. Por ejemplo, el núcleo pasado, un chico me dijo, no, profe, esto está justificado. Yo le dije, ah, sí, ¿y cómo? No, yo voy a iniciar con un precio muy bajo, muy bajo, y ya después aumento. ¿Eh? Entonces, ¿cómo aumento? Pues por supuesto, ya aquí este crecimiento no va a ser muy alto, sino que va a ser más que todo de 2 o el 1. ¿Eh? Pero sí soporta un crecimiento de 20%. Ah, bueno, también porque estás comenzando con un precio de introducción bastante económico y ya después es cuando aumenta el porcentaje. ¿Sí? Entonces, son estrategias, ¿no? Son estrategias del negocio, son estrategias del proyecto, todas son válidas, pero eso sí, que sean argumentadas, ¿sí? Porque si es por colocar un número, yo puedo colocar un número gigante, ¿sí? Pero eso no tiene una lógica o no tiene un soporte, ¿sí? El núcleo pasado me dijo una chica, no, profe, nosotros queremos hacer una fábrica de venta de casas. Ah, sí, sí. Fábrica de venta de casas y la vamos a hacer y todo eso. Ah, sí, está bien. ¿Y cuántas casas piensa vender? 1200 en un año. Y yo, ah, sí, 1200 en un año.
¿Sabes cuánto es? 1.200 en un año significa que vas a tener que hacer 1.000 casas, tendrás que hacer 100 casas mensuales. Puedes hacer 100 casas en un mes. Entonces, tal vez sí, ¿entiendes? Pero entonces, ¿cuántos obreros tienes? ¿Cuántos ingenieros has contratado? Entonces, no, yo tengo nada más un ingeniero. Un ingeniero para 100 casas en un mes. No, ¿ok? Entonces, digamos, esos son los aspectos que, digamos, uno busca que ustedes empiecen a pensar, ¿sí? Empiecen a concientizar, ¿ok? En esa parte. Bueno, y esta parte es más que todo la parte operativa. Les digo aquí, ver la cartilla, vean la cartilla porque ahí sale explicado bien qué significa cada uno de estos conceptos. Son las estrategias de mercadeo, ¿ok? Entonces, veanlo y lo van a poder revisar. Y aquí está el costo variable. El costo variable, o sea, cuánto me cuesta, ¿sí? Entonces, lo que hicieron en la parte de costos, aquí lo van a colocar. ¿Cuánto me cuesta hacer una pijama? Ay, no, sí, mira, una pijama, me sale en 200 pesos, y un short me sale en 150, a nivel por supuesto, a nivel de tela y esas cosas, ¿no? ¿Eh? Y la panty me sale, pues, no sé, no. Claro que hay otras cosas, aquí vienen otros costos, pues aquí están los costos fijos, ¿ok? Entonces, no, pero mira, hay un arriendo, yo tengo que tener una bodega, tengo que tener esto, ¿sí? Eso va acá, ¿ok? Bien, eso es más que todo lo que quería mostrarles. Y aquí estos gastos, vean aquí gasto de constitución, ¿sí? Esta parte una sola vez, lo dice aquí claramente, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Recomendación, chicos, muy importante. Los gastos de constitución nada más se realizan una sola vez en un año, ¿sí? Entonces usted coloca aquí. Pero usted diría, no, los gastos de constitución son como 5 millones. Entonces tú dices, bueno, no, está bien. Entonces, cuando vaya a colocar aquí, no vaya a colocar 5 millones, ¿sí? Porque aquí dice valor mes, ¿ok? Entonces, si son 5 millones, nada más en un solo pago, entonces haga esto, coloque 5 millones entre 12, ¿sí? Así usted dice como que un estimado mensual, ¿sí? Igual con el contador. Muchas personas dicen, no, bueno, el contador me cobra 2 millones. Pero si lo pones así, pareciera, o el sistema va a entender que es 2 millones cada mes. No, no es 2 millones cada mes, sino 2 millones, pues, cuando haya que hacer la declaración de renta. Entonces, listo, entonces usted agarra, entonces coloca 2 millones entre 12. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan ahí al tanto. ¿Ok? Igual aquí con estos costos fijos, vean que aquí dice valor mes. ¿Ok? Los salarios, chicos, recuerden que hay que calcular el monto salarial incluyendo lo que es la parte de transporte, bono de transporte y la cesantía. ¿Okay? Hay un factor por allí que ustedes normalmente lo ven. ¿Cuál es ese factor? Para contemplarlo en los salarios. ¿Okay? Entonces, eso es más que todo, digamos, lo que quería mostrarles a nivel de la plantilla. ¿Sí? Claro que aquí hay otras cosas, vean que aquí son los activos, si vas a comprar muebles, si vas a comprar maquinaria, si vas a comprar vehículos. En esta parte, muchachos, aparece algo que se llama vida útil y valor de salvamento. ¿Sí? Por si acaso alguno no se acuerda de contabilidad o no vio contabilidad, recuerde siempre lo siguiente. La vida útil es lo que tú crees, o sea, cuando tú compras una maquinaria, tú le das una vida útil. ¿Sí? Normalmente los equipos de cómputo duran 3 años. ¿Sí? La maquinaria pues, dura 5 años. Y el valor de salvamento es, después de esos 5 años, en cuánto tú crees que lo puedas vender. Entonces, bueno, yo compré esto en 100 millones de pesos. Y después de 5 años, pues yo creo que se puede vender en 15 millones. Entonces, bueno, colocas 15 millones. ¿Sí? Pero es lo que tú creas que lo puedas vender. Si tú dices, no, eso no va a servir para nada, eso es casi que desechable, entonces pones eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Dígame. En la plantilla, pues en donde estábamos, en las instrucciones del trabajo,
hay una que dice información inicial, ingreso. Eso hay que diligenciarlo. ¿Dónde dice información? Acá en las pestañas de abajo de Excel. Ah, esta de aquí abajo, esto. Sí, claro, Creo que todo esto. abajo. No, abajo donde está instrucciones, o sea, la hoja de Excel. Estoy en instrucciones. Al lado. El del lado, información Ah, inicial. no. Esto se llena, mire. Vean, ¿sí? Esto se llena. Es muy importante lo que comenta Laura. Solo ustedes van a llenar la hoja de instrucciones. Solamente esa es la que van a llenar. ¿Eh? Todo esto se llenará automáticamente. ¿Sí? Una vez que ustedes llenen todo, entonces todo esto se llena. Quiero que vean que esto se está llenando. Vean, todo esto se llenó con lo que yo llené en aquella parte, en instrucciones. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, eso se llena automáticamente. Por eso es que se llama la plantilla, porque cuando tú llenas la información en instrucciones, allí todas las fórmulas se ejecutan, todas. Entonces, claro, aquí van a tener información muy interesante. Vean que inclusive estados de resultados y todo, ¿eh? Que les va a servir a ustedes para analizar el proyecto. Pero como les digo, como tenemos un límite, no es la idea que usted analice todo, ¿no? Porque ya eso quedará para ustedes como cultura general, ¿sí? Pero nosotros en el núcleo de matemática financiera nos vamos a enfocar en estas tres, ¿sí? Estas tres que como se fijan se van llenando poco a poco a medida de que uno va colocando los valores, ¿sí? Vean acá, ¿eh? Entonces, claro, se fueron llenando solitas, yo no hice nada, ¿eh? Yo simplemente llené acá y eso automáticamente fue llenando, ¿ok? Entonces, importante, esto es donde nos vamos a enfocar para analizar. Por eso que el día martes, por ejemplo, vamos a analizar ¿sí? ¿Qué significan estos tres señores? ¿Sí? Que esto es el análisis final, vamos a decir así, de lo que ustedes llenen acá. ¿Ok? Entonces, súper importante, no toquen estas hojas, no toquen ninguna, solamente hay que llenar esta y todo lo demás se llenará automáticamente. De todas las hojas, aunque todas las hojas están disponibles para ustedes, para el núcleo en particular, solamente las de color rojo son las que vamos a ir a trabajar. Las otras pues quedarán ya de cultura general de ustedes cuando vean núcleos un poquito más avanzados y toda esa parte. ¿Ok? Bien. Chicos, les comento algo, ¿no? Me gustaría hacer un ejercicio. Ah, bueno, aquí está la parte de la presentación también, pero me gustaría hacer un ejercicio rapidito. A ver si lo logro redactar. Usted toma una deuda de 10 millones de pesos y realizará pagos realizará abonos directo a capital por la misma cantidad. Okay. La misma cantidad durante 6 meses. Voy a ponerle aquí 8 meses. Usted realiza una deuda de 10 millones de pesos y realiza abonos directos a capital con la misma cantidad durante 8 meses. Si la tasa de interés Es, es vamos a ponerle 1.2% mensual. ¿No? Determine el valor de la quinta cuota. ¿Sí? Ok, creo que así lo podemos hacer. Me interesa hacer este ejercicio, muchachos, por si acaso les llega a aparecer alguno similar en el quiz. ¿Okay? Es con algo que se llama abono directo a capital. ¿Okay? El periodo, saldo inicial, cuota, intereses, abono. abono a capital Mami, dame agua. y saldo final.
Pero no me la piques. Bien. Entonces, ¿qué pasa en estos casos, no? Siempre, vean que yo estoy manteniendo la misma estructura, ¿sí? ¿Ok? Que es como les digo, mantener siempre esta estructura es muy importante en estas tablas de amortización. ¿Ok? Por aquí tengo la deuda, por aquí tengo la deuda, por acá tengo la tasa de interés, en este caso 1.2%, y es mes vencido, la deuda de 10 millones. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Y aquí viene el punto del abono a capital. Entonces, esta parte es muy importante, muchachos, ¿no? Abono a capital no es lo mismo que la cuota, ¿ok? No es igual, ¿sí? Abono a capital es lo que normalmente nosotros hacemos aquí en Colombia. Cada vez que tú dices, ¿a cuántas cuotas? Dame las 12 cuotas, ¿ve? Eso es abono a capital constante, ¿sí? Cuando tú agarras una tarjeta de crédito, la usas y dices, te preguntan, ¿a cuántas cuotas? Tú dices, a 12. Allí, en ese momento, tú estás diciéndole que tú vas a abonar constantemente la misma cantidad. ¿Ok? Entonces, el detalle aquí es cuánto es la cuota entonces. ¿Cierto? Ese es el gran detalle. ¿Ok? Entonces, esta parte, digamos lo que, vamos a decirlo así, es muy importante. ¿Ok? Porque aquí es donde tú defines cuánto es el valor de la cuota, ¿sí? Que vas a pagar. Y resulta que la cuota es el abono a capital más los intereses que se están generando. ¿Ok? Entonces, yo por supuesto voy a iniciar con 10 millones. Eso está muy claro. ¿Sí? Ay, perdón. Yo por supuesto que voy a comenzar con 10 millones. Ya yo sé que en el periodo cero pues no hay nada, o sea que el saldo final viene siendo 10 millones. ¿Sí? A menos que me digan que yo voy a avanzar pues tanto. ¿Ok? Pero ¿cuál es el detalle aquí? ¿No? Que cuando yo pido esto por tarjeta de crédito, ¿sí? Y lo pido en este caso a 8 cuotas, ¿sí? Que serían 8 meses, lo que me hace el banco es lo siguiente: me agarra mi tarjeta, lo que tú estás pagando, lo que tú compraste, ¿sí? Yo me compré este producto y lo pedí a 8 cuotas. Entonces, ¿qué hace el banco? Te hace esto. Tus, ahí está. O sea, agarra estos 10 millones, disculpen acá, estos 10 millones, ¿sí? Esos 10 millones y los divide entre 8. Vamos a escribir mejor de estos 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice el banco? Te dice, bueno, listo, mira, yo te voy a cobrar siempre esto. Tú crees que el banco te va a cobrar eso, pero eso es mentira, ¿entiendes? Porque recuerdan que hay unos intereses, ¿sí o qué? ¿Sí? Entonces, aquí viene el punto, el abono a capital es constante, pero ¿quién varía es la cuota? ¿Sí? ¿Y por qué varía? Porque resulta que los intereses, ya yo sé cómo se calcula, es el saldo inicial por este señor, la tasa de interés fijada. ¿Ok? Y entonces la cuota, ¿quién es? Entonces, la cuota viene siendo lo que sería el abono a capital más los intereses. ¿Eh? Y por supuesto que el saldo final es lo mismo, lo que sería el saldo inicial menos el abono a capital. ¿Ok? Entonces, eso, muchachos, es extremadamente importante. ¿Sí? Es una forma, digamos, la misma forma
de tabla de amortización, pero aquí resulta que el abono a capital es constante, no son las Profe, qué cuotas pena. constantes, ¿ok? Pena que Sino le es el abono a interrumpa. capital. Dígame, Laura. El saldo final, por favor, me coloca para yo ver la fórmula. Gracias. Es la misma que siempre han usado, que es saldo inicial menos el abono a capital. Menos el abono. Ah, Sí, listo, eso ya. se mantiene. Lo que pasa es que aquí, como el abono a capital es constante, ¿sí? Y se hacen 8 cuotas, porque así lo que hace la tarjeta de crédito, ¿verdad? O sea, cuando tú dices, ay, me voy a comprar esto, dame las 8 cuotas, ¿sí? Ellos te agarran lo que tú estás comprando y lo dividen entre 8, ¿sí? Y eso es lo que te obligan, ¿sí? A ti a pagar de abono a capital, ¿sí? Entonces, esto se hace mucho en Colombia, pues ya ustedes saben Sí. eso, ¿verdad? Y que conste que lo digo en Colombia, ¿eh? Porque en otros países no es así, ¿sí? Aquí es uno de los principales países donde siempre se pide la cantidad de cuotas, ¿sí? Entonces allí tú picas, vamos a decir así, el abono a capital en cuotas iguales. Pero la cuota o el pago no es igual, ¿no? Porque resulta que hay unos intereses, ¿sí? Que ya ustedes saben que al principio los intereses son altos y al final los intereses son bajos, ¿sí? Ya ustedes saben eso. Entonces estaríamos hablando que aquí los intereses sería esto por la tasa, ¿sí? Entonces, claro, vean cómo el interés va bajando. Y la cuota sería el abono a capital más esos intereses, ¿sí? Entonces, y ya, una vez hecho eso, pues lo que hago es ejecutar las fórmulas, ¿sí? Y listo. Entonces, lo que quiero que vean es que las cuotas son variables, ¿sí? Son variables. ¿Variables por qué? Porque los intereses van variando, ¿sí? Porque a medida que voy pagando, ya los intereses se hacen más bajos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta, ¿sí? Mientras que la buena capital es el mismo, siempre, ¿sí? Muy bien, muchachos. Fíjense que acá, entonces, bueno, la respuesta, determina el valor de la quinta cuota, aquí está. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, cuidadito, cuidadito allí con ese tipo de situaciones, ¿ok? De hecho, estos son los ejemplos tal cual de las tarjetas de crédito colombianas. Profe, Dígame. y si, un ejemplo, y si se hiciera un abono en la cuota número 4, un abono a capital sobre esa deuda, ¿usted me puede recordar cómo funciona? Sí. Entonces, claro, ya, déjame guardar acá. Clase, vamos a poner aquí. Sí, cuando hay abonos especiales, ¿sí? Esos abonos especiales, si no te dice más nada, sino abono especial, usualmente se hace al final, ¿sí? Entonces tú puedes contemplarlo acá. Ah, bueno, aquí sí yo voy a hacer un abono especial, ¿sí? En la cuota 4. Entonces aquí yo hago un abono especial, ¿sí? Claro, por supuesto, cuando hago un abono especial, pues yo tengo que ver el saldo final, ¿no? O sea, porque ahí tendría que hacer un buscar objetivo, cosas así. Pero ¿dónde coloco el abono especial? Lo normal es colocarlo en abono a capital cuando es al final, ¿sí? O colocarlo en el saldo final también, cuando es al final. Pero cuando te dicen que el abono a capital lo haces al inicio o lo haces cuando comienza el mes, ¿sí? Entonces puedes hacer el abono especial aquí o puedes hacer el abono especial en la cuota anterior, ¿sí? O sea, lo que sería en el saldo final del momento anterior. Entonces tú decides, pero lo importante es que sepas si el abono se hace a comienzo de mes o a final de mes. O sea, al comienzo del periodo o al final del periodo. Es decir, que si es al comienzo, se hace donde dice saldo inicial. Y si es al final, pues saldo final. Y ya. O abono a capital. Y ya lo hagas acá o acá, es lo mismo. Y simplemente es colocarle más y colocarle el valor y ya él me saca el nuevo valor. No tengo que modificar las otras cuotas porque vi que quedó como saldo final menos 2 millones. Ah, bueno, pero es que ya va. Cuando tú haces abonos especiales, entonces que después tienes que calcular la nueva cuota. Entonces, tú Usted no haces va a primero pedir la eso. Pues sí, Usted no lo va a pedir. pero eso lo hicimos la semana pasada. Ah, O sea, bueno. sí, la semana pasada,
cuando tú haces abonos especiales, ¿no? Después, una vez que tú hagas toda la fórmula y colocas tu abono especial, vamos a ponerle aquí 2 millones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tú después haces la función buscar objetivo, ¿ves? Entonces, buscar objetivo que depende de lo que es. O sea, hay que ver si la función buscar objetivo es de la deuda o de la cuota o de lo que a ti te vayan a pedir, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la función buscar objetivo? Pues en la semana pasada hicimos varios ejercicios, aquí en datos, análisis de hipótesis y buscar objetivo, ¿sí? Entonces aquí yo colocaría esto, colocaría 0. Cuando es pagos, se supone que al final yo pago todo. Y si pago todo, se supone que el valor final es 0. Cambiando la celda, pues en este caso pongo aquí la deuda. Y le digo aceptar. ¿Ves? Y ya. Entonces me dice, ah, no, entonces la deuda es 12. Listo, Entonces, profe, gracias. muy importante que vean los videos, ¿sí? Que están por allí en el campus y bueno, claro, y ver lo que trabajamos la semana pasada. ¿Sí? Bueno, muchachos, fíjense, para cerrar por hoy, esta es la presentación del día de hoy, que son formulación de proyectos. No me voy a detener mucho, igualito yo les coloco este documento, pero sí les comento algo, ¿no? Recuerden que la idea de todo proyecto es establecer los supuestos y los riesgos, ¿cierto? Para todo eso para minimizar riesgos de pérdida de inversión, ¿ok? Un poco lo que establece allí. Todo proyecto, muchachos, es temporal, ¿sí? Eso de que proyectos permanentes, en realidad no. O sea, tú puedes cerrar proyecto, abrir otro, cerrar proyecto, abrir otro, ¿sí? Y tener una secuencia. Pero normalmente los proyectos son de índole temporal. Si tú vas a montar una empresa, eso es un proyecto. Ya la puesta en marcha de la empresa, ¿sí? Es otra cosa, ¿ok? Pero el proyecto debe tener un inicio definido, un fin definido, ¿no? Unos proyectos, digamos, unos productos, servicios o resultados únicos establecidos y una elaboración gradual, ¿sí? Por pasos. ¿Okay? Eso es clave en todo proyecto. Por supuesto que, claro, está en la parte del ciclo de vida del proyecto, o sea, desde que lo que es la entrada hasta la salida. Y hablamos ya de los procesos de administración. O sea, desde el inicio, planeación, ejecución y control. ¿Sí? Entonces, esta parte, muchachos, esa es la clave de toda estructura del proyecto. ¿Sí? Desde el inicio, la idea es la chispa, ¿sí? Que inicia la parte de los proyectos hasta todo lo que es la planeación para después ejecución y control. ¿Dónde estamos en el trabajo de aplicación? Estamos aquí, en estos dos. El trabajo de aplicación aborda inicio y planeación. Eso es lo que aborda el trabajo de aplicación. ¿Okay? Tranquila, Natalia, no te preocupes. Feliz noche. Entonces, igual la administración, aquí, o sea, digamos, pues, esta parte de la ley, esta parte es muy importante, muchachos, para que lo tengan en cuenta, sobre todo para el momento del quiz. ¿Sí? Estamos hablando que el ciclo de vida del proyecto va desde la preinversión, inversión y operación, ¿sí? La preinversión es todo lo que estamos haciendo en el trabajo de aplicación, ¿okay? Dícese la idea, el perfil, ¿sí? La prefactibilidad y la factibilidad, hasta la factibilidad. Todo esto es lo que nosotros estamos haciendo en papel, ¿sí? Todo esto va desde la idea que ustedes concibieron hasta la definición de la empresa, ¿sí? Para ya establecer una prefactibilidad. Ya después que metamos los valores en la plantilla, nos va a arrojar unos indicadores financieros, ¿sí? Que muchos de ustedes hablaron en los debates, que es el valor presente neto, tasa interna de retorno. Y eso ya es la factibilidad, ¿cierto? Vamos a ver si el proyecto es factible financieramente o no lo es, ¿no? Entonces, la factibilidad aquí es donde yo evalúo valor presente neto, tasa interna de retorno, para ver si el proyecto vale la pena o no. Y nuestra labor en el trabajo de aplicación es determinar eso, si el proyecto es viable o no lo es. ¿Eh? Esa es un poco la intención.
Importante que se lleven esta segmentación de la demanda, ¿sí? Una cosa es la demanda potencial, como les estaba diciendo ahorita, de cuánto creo yo que me van a comprar, ¿sí? Esa es una demanda que es la que normalmente nosotros pensamos. Otra es la demanda efectiva, que es la facturación, ¿sí? Cuánto yo creo que voy a facturar. Por supuesto que cuando yo estoy creando el proyecto, la demanda potencial va a ser la misma efectiva para mí, ¿sí? Porque yo estoy evaluando lo que va a crearse, ¿eh? Y yo supongo que voy a facturar todo lo que la gente va a querer, ¿eh? Pero cuando eso pasa, que yo no, o sea, cuando yo inicio un negocio, me doy cuenta de que hay gente que me pide cosas que yo no tengo, y si no tengo no puedo facturarlo. Entonces entro en algo que se llama demanda insatisfecha, ¿sí? A la demanda insatisfecha estaríamos en lo que yo no soy capaz de surtir, de vender, de facturar, ¿eh? Por supuesto que esta es la demanda que nadie quiere, pero es una realidad que se presenta, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya los tipos de proyectos y esa parte, pero esta parte es muy importante, ¿sí? Vean que la idea, la chispa, ya la preinversión es prefactibilidad, ya lo que es perfil, prefactibilidad y factibilidad, y después viene inversión y operación. Todo lo que ven, como ven acá, estudios de mercado, estudios técnicos, organizacionales, financieros, todo eso entran en la prefactibilidad y factibilidad, ¿ok? Por eso es que nuestro trabajo de aplicación llega hasta lo que sería la evaluación financiera, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, ya después con un tiempito ustedes leen aquí esto y revisen muy bien lo que sería los el árbol, ¿sí? Antes de presentar el quiz, por favor, ¿ok? Para que tengan, digamos, una visión al momento de esta sección. Bueno, muchachos, para terminar, entonces vamos a hacer el Kahoot con los presentes, ¿sí? Entonces, para que lo tengan aquí en cuenta, vamos a hacer el Kahoot del día de hoy, chicos. Profe, Dígame, me surge una duda. El pregunta. diseño de la estructura financiera es lo de la plantilla, ¿cierto? Sí, señorita, así es. Ali, era eso, gracias. De hecho, este tema, ya que lo abordas, este tema de diseño de estructura financiera es simplemente el Excel. Así de sencillo. El Excel completo de la plantilla. ¿Okay? Aquí viene una parte Sí, gracias. importante. Sí, fíjate, Laura, aquí viene una parte también importante, investigación de plan de financiamiento. Yo los invito, ¿sí? A que investiguen planes de financiamiento, digamos, para su proyecto, ¿no? Y claro, aquí por lo menos en la parte presencial nosotros hacemos que los muchachos vayan, ¿sí? A las entidades financieras y soliciten un crédito, ¿sí? Pues no es que lo soliciten formalmente, ¿no? Sino que hagan y digan, no, mira, yo quiero montar un negocio y quiero hacerlo así. ¿Qué créditos me ofreces tú? ¿Sí? Entonces, en esa sección, uno los invita a que ustedes se acerquen a cualquier entidad financiera y pregunte qué tipo de créditos hay, qué tipo de créditos existen para montar un negocio de ese tipo. Normalmente te dicen el crédito de libre inversión, ¿sí? Pero hay otros tipos de créditos, ¿ok? Entonces, igual la idea es que usted se acerque a cualquier entidad financiera que le quede cerca a su trabajo y pregunte. No recomiendo para esta parte, ¿sí? Yo sé que el tiempo está en nuestra contra, ¿no? Bueno, pero la idea de este tema es que usted se anime a ir no a Bancolombia, no a Banco Bogotá, ¿ok? Y no es porque, ay, porque no esos bancos. Porque cuando son bancos tan grandes, ya ellos te mandan a la página web. Te dicen, eso está en la página web. Sí, ya. Colombia
digamos, virtud de que hay muchas entidades financieras, cooperativas, ¿sí? Entidades, fondos de ahorro, ¿sí? O sea, hay muchísimas entidades que no son bancos grandes, ¿sí? Y que ofrecen planes de financiamiento atractivos. Entonces, Profe, un ejemplo. ajá, Yo podría ir a Banca Mía, que es un banco de microfinanzas, exacto. que su misión, pues, o están dirigidos solo a personas microempresarios, o sea, personas que vayan a comenzar con un negocio. Pues simplemente pido la cotización y ya. Exacto, así es, así es. Y Listo. pregunta sobre todo la tasa de interés, porque la clave, y eso es un poco para que ustedes se lleven de este núcleo, siempre no es cuánto me van a prestar, no es que, ay, si tengo capacidad de pago, esa no es la clave es cuál es la tasa de interés que me van a cobrar, cuáles son los plazos, ¿sí? La cantidad de meses que me vas a dar para poder pagarla, ¿sí? Y las facilidades que me puedes dar. ¿Eh? Entonces, en esa parte, yo les sugiero que vayan y pregunten. Y aquí viene algo muy interesante, que eso no está en los libros, ¿sí? Y por eso es que es bueno que usted vaya y pregunte. Pregunte el seguro que, digamos, le obligan a usted a pagar cada vez que usted solicita un crédito de eso. Resulta que eso, como les digo, pues no aparece en los libros, son las letras pequeñas. Cuando tú solicitas un crédito, a ti te dicen, ay, pero tienes que tomar un seguro, pues, o sea, como el seguro de vida, ¿sí? El seguro de vida resulta que se adiciona la cuota, ¿eh? Se adiciona. Entonces, a ti la cuota te dicen, no, mira, la cuota es 250.000 pesos. Ah, sí, ay, qué bien. Y después que tú tomas el crédito, te dice, no, ahora son 270. Y tú dices, hey, ¿por qué? Ah, no, porque es 20.000 de seguro, pero no te lo dicen, sino al momento de que ya tú estás. Entonces es interesante que cuando ustedes vayan, pregunten, ¿no? Tú dices, ¿y el seguro? Porque en las cuotas no nos cobran un seguro. Entonces ahí los pones allí para que ellos tengan que decirte que sí te cobran un seguro y por ende la cuota queda un poquito más alta siempre de lo que te prometen, ¿sí? Profe, ¿y cómo se lleva esa cotización acá al proyecto, pues al trabajo? Bueno, o sea, si te lo dan, puedes escanearla y colocarla o puedes describirla, bueno, se fue a este banco, se solicitó y, digamos, nos ofrecieron este plan. Nos ofrecieron este plan con esta tasa de interés y eso. Listo. Por lo menos aquí en los presenciales nosotros lo sacamos de salón y la idea es que busquen entre 2 y 3 entidades, ¿no? Pues más que todo es para comparar, ¿no? Ahí uno se queda sorprendido porque hay entidades que te ofrecen una buena tasa, otras entidades que te ofrecen una tasa altísima, ¿sí? Entonces, es interesante. Inclusive, hay entidades, me comentaron una aquí en Medellín, creo que es de la mujer, algo así, que inclusive cobraba una tasa de interés por encima de la tasa de usura. Y eso, imagínate, eso es algo muy delicado, ¿no? O sea, digamos que tú prestes más arriba de la tasa de usura cuando eres una entidad financiera, ¿sí? Pero bueno, esas son las cosas, digamos, que uno encuentra en el mercado y la idea, digamos, de ese punto en particular es esa, es que usted salga, pregunte, ¿sí? Más allá de los bancos grandes, ¿cierto? Sino que indague más en eso. Bueno, muchachos, buenísimo. Profe, otra pregunta, Adelante, qué pena. dígame. Con respecto al video y a la página web, ¿eso es obligatorio? Bueno, pues sí, pero atención, importante, igualito lo voy a repetir el último, o sea, en la videoconferencia del martes. La página web, aquí cuando decimos, aquí página web, la idea es sintetizar los aspectos más importantes del trabajo, ¿ok? O sea, que posea un diseño estructural y todo eso. No es necesario colocar todo el trabajo, ¿sí? Sino aquellos aspectos más relevantes de trabajo de aplicación, ¿ok? Entonces,
La idea es demostrar, digamos, que tienen la competencia de manejo de páginas web, ¿ok? Más no es necesario la página web, tú sabes, experta, ¿no? ¿Ok? Entonces, la idea de la página web es más que todo demostrar, bueno, que ustedes como grupo manejan, digamos, esa sección. Y en el video, aquí sí les comento algo, muchachos, tienen que aparecer, ¿ok? Como somos virtuales, tienen que aparecer en el video, tienen que socializar y por supuesto aparecer cada uno de los integrantes en el video, ¿ok? Por supuesto que no van a aparecer uno al ladito del otro, ¿no? Porque somos virtuales, ¿no? Pero digamos, tiene que aparecer una persona, luego aparecer la otra y luego aparecer la otra. Y tiene que aparecer el rostro, sí, ¿ok? Porque hay que garantizar, pues, que en realidad son ustedes, ¿ok? Entonces, es parte ahí de la situación del SEIPA. Pero recuerden que el video lo pueden hacer por Zoom, o sea, por el mismo Zoom, Profe, lo pueden hacer. Dígame, Laura, dígame. profe, en el video debemos dar estadística o simplemente como hablar sobre el proyecto, otra persona que lo justifique y ya según los estudios qué resultado obtuvimos, pues o hablar directamente. Sí, muy importante lo que comenta Laura, muy importante. Igual lo voy a repetir también el martes. El video debe establecer dos cosas. ¿Cómo no? Hablar del negocio, pero también hay que hablar de que si el proyecto es viable financieramente o no, ¿no? O sea, hay que hablar de valor presente neto, hay que hablar pues de los egresos, o sea, de verdad si el proyecto es viable o no lo es. ¿Ve? Entonces hay que hablar de las dos cosas. Mucha gente se pone a hablar del proyecto, de lo bonito que es y no dicen ni siquiera un número. Cuidadito con eso, ¿ok? Porque, ¿cómo no? Hay que hablar del proyecto, claro que sí, pero hay que después hablar si el proyecto es viable o no, si es financieramente, digamos, llevable. ¿Ok? Entonces, eso es necesario hablar. Bien, chicos. Entonces, vamos a hacer el Kahoot del día de hoy. Entonces, déjame Déjame aquí hacer esta parte. Estamos acá. Ok. Y voy a detener aquí la grabación. ¿Ok?